Muy buenas noches, amigos, nosotros somos La Última y y nos vamos a litigar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal los ha tratado esta semana? Estamos aquí en una muy fría tarde de enero, lluviosa. Ay, ¿No? sí. El cambio climático nos está destruyendo. Está muy raro este mes, o sea, ha estado súper frío en las mañanas, luego hace calor y luego llueve. Entonces, no se imaginan, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta el frío, yo soy team calor. Ay, no. Me hubieras dicho antes de que empezáramos este proyecto. Y tú no autorizas. No autorizo, no. ¿Cómo? ¿Tú eres team Claro, frío? por supuesto. Ay, no, qué horror, a mí no me gusta el frío, odio el frío. Ya. Pero bueno, es parte de vivir en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí saludándoles un día más, un episodio más. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Pues muy bien, me siento la verdad renovado, como si hubiera acabado de despertar. Entonces la verdad es que Qué a gusto. me siento muy a gusto en este periodo. Todavía vacacional para mí, sé que para ti no, pero para mí sí, entonces... Muy bien, ¿tú cómo estás? Ay, pues yo estoy bien, estoy un poco cansado, la verdad, hoy fue un día difícil, pesado, pero muy motivado de estar un día más con ustedes, de expresar nuestras opiniones, expresar lo que está sucediendo en México, en el mundo en general, y eso me da mucha energía y me motiva a pues sentirme bien. Generar polémica. Generar polémica, el último video, por ahí hubo unos 2 que 3 comentarios no muy, ¿cómo decirlo? Pues no muy placenteros, no muy de acuerdo con nuestro pensamiento. Acuérdense chicas y chicos que estamos atravesando por una derechización del mundo, ¿no? Un programa que se llama neoconservadurismo, que tiene su origen más o menos en los años 90, pero que las chavas de esta época se sienten únicas y diferentes. No se han dado cuenta que pues están dentro de un proyecto ideológico, entonces pues se sienten únicas y diferentes por ser conservadoras, por buscar la intervención, el colonialismo, el imperialismo. Entonces pues ya les dijimos que si no les gusta se vayan, y si ya se fueron, que tanto andan abriendo, ¿no? Entonces pues yo pregunto, ¿no? Eso sí, eso es muy correcto. Mire, yo creo que al final de cuentas no se trata de imponer una ideología o un pensamiento sobre una persona, sobre un grupo. Como si fuéramos Estados Unidos. Como si fuéramos Estados Unidos. Más bien, lo que nosotros hacemos es confrontar el discurso que aparentemente está predominando tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Confrontar ese discurso con lo que nosotros consideramos debería de ser lo correcto. De ahí en fuera, no estamos diciendo que nosotros tengamos la razón, ni mucho menos, sino que a partir de ahí ustedes generen un criterio y un pensamiento y confronten estas ideas. Y como bien menciona Carlos, actualmente, y no solo lo decimos nosotros, o sea, ha habido diferentes publicaciones y estudios que dictan que las nuevas generaciones están yéndose por ideas mucho más conservadoras y gobiernos actuales no se están llevando se están llevando por un régimen mucho más conservador, mucho más de derecha y de ultraderecha. Entonces no es algo que nosotros estemos diciendo que ¿cómo decirlo? Que lo inventamos de la nada. Perdón, sí. No es algo que estamos inventando o estamos diciendo que no existe, sino son las tendencias que se están viendo actualmente y que demuestran hacia dónde el mundo se está dirigiendo. Entonces, si tienes personas de nuevas generaciones mucho más conservadoras y gobiernos más conservadores de derecha, pues notoriamente hay algo que está sucediendo en el mundo en general que está incentivando este tipo de formas de gobierno. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, y no es tampoco diciendo que la manera contraria es la correcta. Yo creo que, a síntesis, y por lo que se ha tratado de evolucionar y de cambiar,
es un respeto constante de derechos humanos. Permitir que las personas puedan ejercer sus derechos, permitir que las personas puedan acceder a una vida digna, permitir que las personas, pues bueno, sean felices en la mayoría de los casos, que pues es un mundo ideal, pero ese es el objetivo. Y los gobiernos de derecha y los pensamientos conservadores, pues no han demostrado a lo largo de la historia lograr que las personas sean felices y que las personas se desenvuelvan ejerciendo sus derechos. Ese es el problema de las corrientes derechistas. Qué bueno, también hay que verlo porque las corrientes derechas sí han logrado hacer felices a sus grupos. Y normalmente quienes los defienden pues es porque son parte de estos grupos privilegiados. Bueno, sí, probablemente claro. tú eres un chavito blanco que todo le ha salido muy bien en la vida y que cree que el pobre es pobre porque quiere. Entonces pues haces una reunión allá en Castilla-La Mancha, donde tú quieras, para hablar con tus amigos mientras te tomas un tinto de verano y cállate. Y ya. Sí, es correcto. O sea, a ver, sí ha habido personas que se han beneficiado de estas corrientes y evidentemente son las personas que pertenecen a un grupo de poder económico y a un grupo de millonarios o la gente hegemónica en general. Entonces ellos sí han salido beneficiados, pero han sido a costa pues de los demás y de tener a una población esclavizada, vulnerada. Y bueno, o sea, evidentemente ellos no quieren que cambien las reglas, ¿no? Porque pues sería quitarles ese poder. Pero bueno, haciendo esa acotación y ese contexto de por qué es que nosotros expresamos este tipo de opiniones, y siguiendo un poquito lo que habíamos platicado la vez pasada, en el episodio pasado, de a ver, no solo era un mensaje que se le estaba dando a América, el hecho de la invasión de Estados Unidos en contra de Venezuela, sino era un mensaje para el mundo. Y se está notando, se está reproduciendo hoy en día, porque, a ver, el mundo aparentemente está viviendo ya no una globalización, que era lo que nos han venido enseñando o nos trataban de enseñar en su momento. Yo recuerdo mis clases creo que eran de geografía, economía, donde el mundo apostaba por ser un mundo globalizado, en donde todos los países compartieran la innovación, la tecnología, un libre mercado, que pues fuera mucho más sencillo que todas las personas adquirieran los mismos servicios, tecnología, y hubiera una colaboración entre los países y que al final todos saliéramos beneficiados, porque pues iba a haber una distribución de la riqueza mucho más amplia y en todos los sectores de la población. O sea, se prometía un mundo mucho más sencillo de vivir y más placentero. Básicamente esa era como la globalización y un crecimiento económico mucho más fructífero pues para todos, ¿no? O sea, esa era la premisa de la globalización. O tú más o menos, ¿qué puedes decir acerca de lo que era la globalización o lo que es la globalización? Sí, es que justo iniciamos con esto no nada más como para responder a los comentarios, sino porque todo es parte de lo mismo. O sea, el tema de Venezuela, como decíamos, y yo lo decía en unos videos que hice en TikTok, a últimas lo de menos es Venezuela. Y suena feo, pero lo de menos es Venezuela, porque Venezuela fue, como siempre, un experimento más de Estados Unidos de poder trastocar el orden internacional sin que hubiera consecuencias, ¿no? Es correcto. Realmente, como dijimos, a Estados Unidos no le importa lo que pase en el mundo que no tenga que ver con él mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto implicó que Estados Unidos midiera el terreno para poder ocupar otros espacios como el que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ya sabemos que ya vieron el título en el video, pero evidentemente, así como la gran revelación, pues es que el tema es sobre Groenlandia, ¿no? Entonces, evidentemente su interés específico es ese, no es, o sea, sí son los recursos de Venezuela, pero los recursos de Groenlandia superan por mucho los de Venezuela, a lo mejor no en petróleo, pero sí en otros recursos, y su posición estratégica también. Y aquí hay un tema interesante porque, en efecto, o sea, el mundo aparentemente atravesaba por una globalización. Exacto. Después llega a Estados Unidos
con su discurso de cero globalización, de cero regionalismo, de proteccionismo. De que realmente ellos no han recibido ese beneficio o no han sido beneficiados de la globalización. Y que esos beneficios han servido a otros países menos Estados Unidos. Claro. O sea, esa ha sido la justificación desde que... ¿Cuándo fue la que entró al poder la primera vez? 2016 creo. Creo que desde el 2016. Si ustedes recordarán, ahí es cuando él empieza precisamente a romper con todo lo que aparentemente había ganado el mundo respecto a la globalización. Y él señala que todos se beneficiaron, menos Estados Unidos, ¿no? O sea, esa era como su tesis. Que sigue siendo hasta ahora. Y bueno, y sigue siendo su tesis, ¿no? Y por ende empieza a decir, no, pues es que a mí no me conviene, o estos tratados internacionales comerciales que hemos firmado, a Estados Unidos no le han convenido. Y empieza a iniciar una guerra comercial, un pleito con todo el mundo, pero especialmente con otras dos grandes potencias, que ha sido China y Rusia. Que esto es, de hecho, muy importante porque, Donald Trump, digamos, concentró todo el pensamiento conservador en Estados Unidos, que para sorpresa de nadie no es poco, pero mucha de la idea de los gringos era que Estados Unidos, en efecto, tenía que cerrarse al mundo. Hay una controversia porque de pronto Estados Unidos comienza a intervenir en todas partes, y eso ha generado de alguna manera pues una división entre todos los conservadores de Estados Unidos que buscaban cerrarse al mundo, y de pronto Estados Unidos pues voy a invadir todos los países que me dé la gana, ¿no? Precisamente dentro de estas incoherencias que tiene Trump en el discurso, que a lo mejor tú no puedes ver porque estás muy limitado tu cabeza, pero hoy yo vengo con ganas de destruir a todo el mundo, ¿eh? Pero una de las grandes incoherencias es que dice que nunca se benefició de nada cuando extraía recursos de todos lados, ¿no? La guerra en Irak, las constantes intervenciones en América, el extractivismo en México, lo oneroso de los tratados de libre comercio incluso con México. O sea, así como que no se benefició, está como medio raro, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos necesita a quien venderle lo que produce y a quien comprarle lo que no produce. Y ese gran socio comercial siempre fue no solo México, sino muchos otros países, ¿no? Entonces, así como que muy víctima del mundo nunca ha sido, ¿eh? No, y justamente ahí viene un poco esta contradicción precisamente de los sistemas económicos, en este caso el neoliberal. O sea, el neoliberal, ¿cuáles eran parte de sus postulados? Que dejaras al libre mercado, que se regularizara prácticamente solo, y que el Estado interviniera lo menor posible, ¿no? O sea, que el Estado no fuera como este tropiezo entre las relaciones comerciales de los países y de las empresas transnacionales. Esos son los postulados del neoliberalismo. Y es cuando viene un poco esta contradicción de que ahora el Estado está ahí metido, quiere controlar precisamente esas relaciones comerciales, y en vez de aperturarte al libre mercado, te achicas y haces un proteccionismo estatal. Entonces ahí es cuando empieza todo este derrumbe del sistema neoliberal y de la globalización, y empieza Estados Unidos a pues regionalizarse, a intentar supuestamente atacar a estos países que se beneficiaron gracias a la globalización, imponiendo aranceles y precisamente entorpeciendo todo lo que habían dicho respecto del libre mercado. Entonces, que es muy interesante porque normalmente la gente conservadora, según es capitalista, pero está muy encantada con que Trump esté interviniendo en la economía, no solo de su país, sino de todos lados. Ahora dijo que las tarifas de las tarjetas de crédito eran muy caras, entonces que las iba a bajar. O sea, prácticamente eres Stalin. Es correcto, o sea, y por eso ustedes tienen que darse cuenta de que, a ver, todas estas personas que han sido beneficiadas de sus propias reglas, que en el momento en el que sus propias reglas ya no les están redistribuyendo o no les están dando esos beneficios que ellos esperaban, o ya no les están gustando las reglas del juego que ellos mismos impusieron, es cuando las revierten y las cambian y dicen no, siempre no, así no me funciona. Y es precisamente lo contradictorio, porque es como de, pues es que tú pusiste estas reglas y como ya no te están funcionando o aparentemente quieres obtener mayores beneficios, ahora las cambias, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o está pasando, lo que vamos a ver más adelante con la OTAN? Es precisamente. Entonces, bueno, ya que tenemos este contexto,
pues también empieza a haber cierta reacción de estas otras dos potencias. Estados Unidos ya se cierra, empiezan a cambiar las reglas del juego de las relaciones comerciales. Y bueno, en su momento China responde también con aranceles, empieza ahí como que a decir, oye, pues es que esto no va, no es en favor del libre mercado. Rusia también en su momento pues empieza ahí como que a meter problemitas. Y bueno, en síntesis vemos ya no una globalización, sino un regionismo o una aparente división tripolar del mundo. Estados Unidos, China y Rusia. Que al final de cuentas tampoco es que, porque seguramente van a salir, que seamos pro-chinos o pro-rusos, o sea, no. Que eso es muy importante. A ver, tampoco. Sí, porque ya se alocan luego. Primero que nada, tenemos que recordar la historia, ¿no? Porque yo sé que tú, específicamente, que vas a estar ahí fastidiando, odias la historia, ¿no? Pero hay que recordar una cosa muy específica. El mundo está... la historia del mundo ha estado determinada por los grandes imperios, ¿no? Y nosotros admiramos a Grecia y a Roma y a Macedonia y a quien tú quieras. Todo el mundo, la historia del mundo siempre ha sido una lucha por los grandes imperios. Y ese imperialismo no ha desaparecido. Y esto es muy importante porque mucha gente dice, y yo lo he visto sobre todo en Morena, de decir, no, es que si Estados Unidos ya no nos quiere comprar, ahora le vamos a vender a China. O sea, China tiene los mismos intereses coloniales que Estados Unidos, Rusia tiene los mismos intereses coloniales que Estados Unidos. La Unión Europea tiene los mismos intereses en sus respectivas regiones, por supuesto. Sí. Entonces, hay que recordar nada más la época del colonialismo del siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas, específicamente Francia, España, Italia, Inglaterra. Alemania, Inglaterra sobre todo, se repartieron el mundo como un pastel, específicamente África, lo que fue prácticamente Bélgica, Reino Unido y Francia. Se repartieron África. Sí. Si ustedes ven la conformación, pues es cuadrada porque los partieron por completo, ¿no? Entonces, esta nueva conformación ahorita ya no es la Unión Europea, ya no son los europeos, pero ahora es Estados Unidos, China, Rusia y diversos países que tienen intereses coloniales en el mundo. Entonces, sí, el problema es que Estados Unidos, cuando inició con este quebrantamiento, que esto es muy importante, lo dijo el primer ministro de Canadá en el Foro Económico Mundial de Davos que se realizó esta semana, dijo, olvídense que el orden mundial pasado va a volver. Pero lo específicamente que dijo es, todos fingimos que el derecho internacional funcionaba, vimos que el derecho internacional se aplicaba de manera distinta y nadie dijo nada. Pero, ahora sí ya estoy diciendo, ¿no? Pues ya para qué, ¿no? Pero en efecto, el derecho internacional funcionaba solamente para los poderosos, ¿no? Y a pesar de ello, cuando Estados Unidos decide trastocarlo, pues entonces todos los países dicen, pues entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Y nadie me va a decir nada. Sí, o sea, al final de cuentas es una especie de, y lo comentábamos también, neoimperialismo. Sí, o sea, es la misma corriente imperialista transformada obviamente en el siglo XXI que responde a intereses de las potencias que han buscado o siempre han justificado sus invasiones y demás en extraer los recursos de otros países, principalmente los subdesarrollados o los que están en vías de desarrollo. Entonces, Estados Unidos obviamente ha hecho eso con América Latina, con algunos países del Medio Oriente en su momento, Europa justo, o sea, con África es notorio, y bueno, China ahora intenta pues toda la región, ¿no? de Japón, de Taiwán y todos estos lugares. Entonces, teniendo esto como contexto, es lo que queremos llegar a síntesis, de que tenemos un mundo dividido en tres. Y los primeros síntomas de ya un rompimiento precisamente de los principios básicos del derecho internacional, pues ha sido actualmente lo que está sucediendo en Venezuela con la invasión de Estados Unidos. El año pasado, o no, fue hace 2 años, ¿no? La invasión de Rusia con Ucrania. No me acuerdo, o sea, un poquito más de tiempo, pero sí. No, y antes de que invadiera Ucrania ya había invadido a... se me olvidó. Sí, se había anexado esta región que está entre Ucrania y Rusia. Había otra parte, Donbass, no recuerdo, pero bueno, Rusia, obviamente también ahí, y pues recientemente China que quiere invadir
Taiwán, ¿no? Si no Sí, me que equivoco. es una región independizada de Exacto. Entonces, China. a ver, vemos que estos países imperialistas quieren adjudicarse territorios que, pues, bien o mal ganaron su independencia, son soberanos, pero que responden a intereses que ellos buscan y quieren. Y ahora, retomando y haciendo un hilo de todo lo que estamos diciendo, con lo que sucedió este 2026, iniciando el año 2026, precisamente da este mensaje de que puedes hacer lo que tú quieras, invadir países sin que haya ninguna consecuencia. Ese es el punto fino del por qué nosotros pues reprochamos ese tipo de comportamientos y que evidentemente hará que Rusia en su momento pues también se adjudique muchos más territorios, se vaya más al este de Europa, no lo sé, y China pues también justifique, no sé, invasiones y demás, ¿no? Entonces haces todo un desorden del aparente orden que ya más o menos estaba viviendo el mundo, justificando obviamente pues intereses económicos o geopolíticos o de seguridad, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor síntoma que nos preocupa o que nos debería de preocupar a todos de lo que puede suceder y lo que pueden adjudicarse estas potencias, ¿no? Y que no es una ocurrencia. A ver, el derecho internacional como lo tenemos ahorita, que surge con después de la Segunda Guerra Mundial, pues responde precisamente a dos guerras imperialistas. O sea, porque a lo mejor has visto tantas películas en Hollywood que crees que la Segunda Guerra Mundial fue contra los judíos. No. O sea, la Primera Guerra Mundial fue una lucha entre los grandes imperios, el Imperio Otomano, el entonces Imperio Alemán. La Segunda Guerra Mundial específicamente sí tuvo mucho que ver con las acciones de este personaje, pero él lo que hizo cuando se anexa los Sudetes, cuando se anexa a Austria y que esto no le gusta a Reino Unido y Francia y deciden atacarlo, pero que realmente implicaba los intereses de Italia en Argelia y los intereses de Japón en la región y que por eso entra la guerra. O sea, realmente todas las dos guerras tenían intereses imperialistas en sus regiones. Estados Unidos tampoco es que entrara ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial para salvar al mundo. Entró Sí, claro, a las dos guerras, ya casi cuando se habían acabado, sabiendo que Europa iba a contraer una deuda inconmensurable con Estados Unidos, que de hecho así fue, para la reconstrucción, con el plan Marshall en Europa y todo lo que ustedes quieran. Pero además, muy importante recordarlo, la Primera Guerra Mundial, la llamada en ese momento de la Gran Guerra, iba a ser la última de las guerras, supuestamente, porque era la que iba a conseguir la paz. Entonces eso es muy importante, porque otra vez, y como siempre estamos repitiendo el mismo patrón de la historia, de decir que por la guerra o que decir que por la fuerza se va a conseguir la paz, cuando eso no va a suceder bajo ninguna circunstancia, y que además estamos viendo otra vez un enfrentamiento imperialista por intereses económicos y ahora de recursos en el mundo, y que no va a acabar bien. Porque es nada más empezar a que alguien alguien haga algo para que esto se descontrole, porque los países no tienen límites. Si no se autocontrolan entre ellos, son capaces de destruirse entre ellos. es muy correcto y relevante esas puntualizaciones, porque precisamente si estas potencias, que son las que deberían de poner estos límites entre los países, y al estarse peleando entre ellos, pues ¿qué va a suceder con los países más pequeños? O sea, definitivamente, si son permisivos con los grandes, con las grandes potencias, pues los más pequeños pues van a decir, yo puedo también hacer y deshacer. Entonces, Que van a hacer y deshacer, pero en sus regiones a nivel chiquito, ¿no? es correcto. Entonces, es por ello la importancia de que realmente pues estos tres grandes respeten el derecho internacional y las reglas que en su momento ellos mismos se pusieron. O sea, es lo único que nosotros exponemos y reafirmamos, que si bien, o sea, el derecho internacional nace a partir de pues todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y surgen todos estos organismos, ¿no? O sea, órganos, perdón, como la ONU, como la OTAN, como no, creo que la OMS, de la de comercio, fue mucho después, ¿no? Pero sí, del comercio, pero bueno, más tarde, sí. Vemos este crecimiento o este intento por sentar bases, sentar reglas de cómo vamos a relacionarnos entre estados por la vía diplomática,
pacífica, sin uso de la fuerza y pues este intento de obviamente de controlarse, ¿no?, entre los países. Esa era la finalidad de la creación de estos órganos. Y por ejemplo regionalmente pues también la OEA, ¿no?, la Organización de Estados Americanos, una jurisdicción internacional que puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vemos obviamente este auge, ¿no?, de intentar sentar reglas y bases para ver cómo nos vamos a regular y cómo nos vamos a organizar. Toco este tema porque, a ver, uno de los órganos que nace pues es la OTAN, ¿no? La OTAN precisamente pues es una organización, pues es paramilitar, ¿no? Militar. Militar de los Estados miembros, que una de sus finalidades es precisamente salvaguardar la paz en el mundo y principalmente entre sus aliados, evitando esta posibilidad de una nueva guerra, porque precisamente uno de los postulados de la OTAN es de que si atacas a un Estado miembro de esta organización, pues responden el resto de los miembros de la organización, y que precisamente surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, justamente, o sea, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, surge como una respuesta al Pacto de Varsovia, que era una unión de todos los países otrora comunistas o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética. Y la OTAN surge justamente dentro del contexto de la Guerra Fría para, digamos, frenar el avance del comunismo en el mundo, ¿no? Así como tú que crees que el comunismo está dominando al mundo y tienes que empezar una guerra en las redes sociales, así los gringos de aquella época, ¿no? O que México es comunista. O que México es comunista, además, no, imagínate. Entonces surge esta organización y justamente el artículo 5 del tratado establece que si atacas a un país, todos los países tienen que responder. Claro. Obviamente, pues están la mayor parte de los países europeos, Estados Unidos, Canadá. Y lo interesante es que ahorita la problemática es de Estados Unidos, que es un miembro de la OTAN, contra Dinamarca, que es otro miembro de la OTAN, ¿no? Porque Groenlandia, aunque específicamente se encuentra dentro del continente americano, pues pertenece al reino de Dinamarca, ¿no? Entonces, si Estados Unidos invadiera Groenlandia, estaría atacando a la OTAN, que ahí es chistoso porque no hay la previsión de qué pasa si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, ¿no? Entonces, surge con un interés imperialista, ¿sí? Esta idea de los dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista dentro de la Guerra Fría. El Pacto de Varsovia desapareció con la caída de la Unión Soviética, pero finalmente la OTAN se mantuvo como esta organización militar, que además, dicho sea de paso, es la responsable de que Europa no tenga defensas. Digo, no es que yo esté a favor de la militarización ni nada por el estilo, pero Europa pensó que toda la vida iba a depender militarmente de Estados Unidos para su defensa, y ahorita pues no tienen presupuesto militar de defensa, no tienen activos, no tienen armamento, o sea, están bastante debilitados porque se confiaban de que la OTAN en su conjunto los podría defender eventualmente, y es algo que yo ya no veo posible, la verdad. Sí, y es una de las cuestiones es a lo que reiteramos. Las reglas o esta organización fue creada con estas finalidades. Y aparentemente esas propias reglas con las cuales fue creada la OTAN, pues Donald Trump las está tirando y no le interesan, porque ahora pretende atacar o pues sí doblegar a un aliado, a un miembro de la propia OTAN, que en su momento la justificación era protegerse entre ellos, y que ahora pues pareciera que no le interesa realmente la propia organización. Y como bien comentabas, y hacer esta acotación, es de que, a ver, Europa, precisamente confiado de que Estados Unidos pues siempre va a ser su aliado y lo pueda ayudar en cualquier tipo de conflicto militar, fue una de las razones del por qué Rusia atacó a Ucrania, debido a que a lo largo de los años, primero la OTAN nació con cierto determinado número de estados, no recuerdo ahorita el número, y se fueron incorporando un poco más los estados que se fueron independizando de la Unión Soviética en su momento. Ucrania, uno de ellos. Ucrania, uno de ellos. Entonces, cuando Ucrania intenta pertenecer a esta organización,
pues es cuando Rusia también responde, y es la guerra que al día de hoy sigue existiendo entre Rusia y Ucrania, debido a que no le permitieron, Rusia no le permitió agregarse a la OTAN, ¿no? Pero bueno, hago esa acotación pues para que vayan viendo cómo es que están funcionando los conflictos, esta repartición de territorios y la incongruencia, una vez más, de Estados Unidos por parte de Donald Trump, pues de querer apoderarse de un territorio de su propio aliado, y que precisamente ahora la discusión va a ser qué va a pasar con la OTAN, o sea, la va a disolver, los estados europeos van a responder de qué manera si no tienen justo la misma fuerza militar para en dado caso atacar a Estados Unidos, para defender el territorio de Groenlandia. Entonces, la justificación que ha tenido Donald Trump para apropiarse de Groenlandia ha sido un tema de seguridad nacional, y supuestamente porque quiere evitar que Rusia o China se queden con el territorio. Que no es la primera vez. O sea, no es la primera vez. Digo, sí, ya, por ejemplo, Rusia, y esto es muy importante, o sea, si tú tienes tu bandera de Ucrania ahí en tu perfil, y la de Israel, y eres pro vida y todo lo demás, atiéndete verdaderamente, porque, o sea, Rusia, y no estoy defendiendo a Rusia, Rusia tiene intereses imperialistas en la región. Invadió a Ucrania no solamente por las disputas históricas sobre el territorio, sino porque pensaba o justificó eso diciendo que no podía tener bases de la OTAN cerca de sus fronteras. Estados Unidos ya lo había hecho con Cuba. O sea, cuando Estados Unidos impuso la dictadura cubana, no la de Fidel Castro, la que existía antes, la de la Revolución Cubana, era precisamente porque justificaba que había la posibilidad de que Rusia asentara bases en Cuba. Y de hecho es el gran problema de la crisis de los misiles, que estuvo a punto de volar el mundo por completo cuando justamente en Cuba Rusia y Estados Unidos, utilizándolo como un territorio de nadie, pues quieren explotar el mundo, ¿no? Lo mismo está pasando ahora con Groenlandia, ¿no? La misma justificación que ya usó en Cuba la va a usar ahorita, y entonces eso significa que yo puedo inventar cualquier cosa, como en el caso de Maduro, para invadir el país que a mí me dé la gana, como hizo Putin, como hizo Trump, como hizo en su momento el gobierno de Estados Unidos con Cuba, como siempre se hace, ¿no? O como lo mismo que está haciendo Israel en Palestina, ¿no? Entonces son pretextos tontos que hay gente que se cree, pero que finalmente tiene esos intereses tanto económicos como imperialistas sobre las regiones. Sí, y es muy correcto todas estas acotaciones que haces, porque recordemos precisamente y es valiosísima esa participación de la guerra de los misiles, porque a ver, algo similar sucedió en el Medio Oriente cuando acusaban a Irak de tener armas de destrucción masiva que al final nunca encontraron, y solamente se justificó la invasión. Ahora con lo de Maduro, supuestamente esto de los narcotraficantes del cártel de los soles, y que también nada. Entonces, ahora, ¿cuál es la justificación de Groenlandia? Pues que supuestamente Rusia y China se quieren apropiar del territorio. Pero bueno, ya ha habido estas manifestaciones en contra de la propia población, ¿no? Que es un poco también lo que comentábamos en el episodio pasado, que al final de cuentas, sin importar los intereses de estos países imperialistas, los que deciden acerca de qué es lo que quieren de sus respectivos territorios y gobiernos, pues sigue siendo el conglomerado social, sus ciudadanos, su pueblo en general. Ellos son los únicos que pueden decidir qué es lo que quieren de su propio territorio. Sí, y ese es el problema al final de cuentas, ¿no? Claro, porque esto que estamos diciendo tampoco quita la idea de que Groenlandia en estricto sentido es una colonia de Dinamarca, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, los mismos groenlandeses, no sé cuál sea. Groenlandeses, sí. No conocen el gentilicio, han decidido por voluntad actual, por medio de plebiscitos y por medio de manifestaciones, pertenecer a Dinamarca. Si ellos quieren pertenecer a Dinamarca, ¿por qué Estados Unidos va a llegar a comprarlos? O sea, ya lo hicieron con Alaska, ¿no? O sea, pero no puedes llegar a comprar a la gente. O sea, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Esto no es el siglo XVIII. Es correcto. Aparte, o sea, justo, si su población dijera, ¿sabes qué? Pues sí queremos ser parte de Estados Unidos, bueno, pues sí, de acuerdo, y bajo los principios
básicos del derecho internacional, de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención y de la no invasión, pues bueno, respetas la voluntad del pueblo en general. Algo muy similar, o sea, nada más para que entiendan un poquito, cuando el Reino Unido decide salir de la Unión Europea. Al final de cuentas, su población, sus ciudadanos, decidió salirse de la Unión Europea y está bien y es válido y se respeta. Y ahí está, ¿no? O sea, al final de cuentas. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros subrayamos que es la manera, pues, correcta de dejar decidir a las propias personas, pues sí, dejar decidir a las propias personas respecto de sus territorios. Que por cierto, ahora que lo estamos comentando, precisamente el Reino Unido anda como muy callado, ¿no? Sí. O sea, no ha dicho nada. O sea, los que han dicho así como no a la invasión de Groenlandia y defenderemos a Groenlandia ha sido pues obviamente la propia Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Suecia y Finlandia. Pero, o sea, justo Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, nada. Anda muy en silencio. Anda muy en silencio, que ni para acá ni para allá. Es el aliado histórico Es un poco raro, de Estados Unidos y que tiene un líder de derecha ahorita también, ¿no? Eso es muy importante decirlo. No de extrema derecha como los que han intentado llegar o como la italiana, pero sí. Uh-huh. Que finalmente pues eso va a determinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque en una eventual invasión, que de hecho Alemania y no me acuerdo si Francia desplegaron tropas hacia Groenlandia, sí. Dinamarca también, Suecia las mandó y luego las quitó. Pero esto es importante porque a la mera hora el tratado va a valer queso y cada quien va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos? O sea, al final de cuentas, a ver, y tal vez esto es como muy de, ¿qué decirlo? Como de abogados, ¿no? Como de, a ver, ¿el derecho para qué sirve? Para nada. ¿O por qué? Ya lo sabemos, para nada. ¿O cuál es su razón de ser del derecho, no? Pues defender a los poderosos. Defender a los poderosos y pues establecer reglas. ¿Qué puedes y qué no puedes, no? Básicamente eso podríamos resumir que para qué sirve el derecho o qué justifica estas normas y leyes. O sea, una aparente sana convivencia. Pero, ¿realmente está funcionando? No. Y si de por sí no funcionaba, con todo este contexto que está sucediendo, ¿qué le espera al mundo? La muerte. Un desastre. Yo quería que destruyeran el sistema y van a terminar de destruir el mundo. El mundo en el que vivimos todos. Todos vamos a morir. No, mira, yo no sé, o sea, yo creo que si Estados Unidos no ha invadido Groenlandia, no es por el derecho, sino es definitivamente no le importa. Por la precaución de que en efecto podría desencadenarse una guerra. Digo, yo ya siento todo muy extra, o sea, invadió, o sea, destruyó Irán, las centrales nucleares de Irán y Irán no hizo nada, ¿no? O sea, le digo, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Creo que realmente no hay nadie que ahorita decida querer una guerra realmente. Digo, ahorita Estados Unidos está interviniendo en Irán para desestabilizar al gobierno, pero finalmente siento que no es probable que inicie una guerra. Yo no creo que Trump sea tan loco como para terminar por invadir Groenlandia, y si lo hiciera yo no creo que los países europeos respondan. Que ojo, esto es muy importante. No es que yo esté incitando a la guerra ni que estén enalteciendo estos personajes, pero cuando Churchill dio su discurso antes de ser primer ministro, él había incitado al primer ministro del Reino Unido para que respondiera a los ataques de Alemania, primero en los Sudetes y después en Austria. Y finalmente cuando logra, no me acuerdo cómo va la frase, pero dice, queríamos evitar la vergüenza para obtener la paz y ahora no vamos a tener ni la paz y solo vamos a tener la vergüenza. Una cosa por el estilo dice, diciendo que si le hubieran puesto un alto al personaje alemán en un principio, no se hubiera desatado la guerra. Yo no sé, sinceramente, pero también no era... O sea, sí estaba loco, pero realmente era una guerra imperialista y el Reino Unido tenía sus intereses. El punto es que en este momento yo no veo una potencia que sea capaz de ponerle un alto a Estados Unidos. Ni siquiera Rusia y China, por mucho que se enaltezca su figura en el discurso,
Porque están locos, o sea, todos están locos, ¿no? Finalmente, si se pusieran como dicen a Sansón con las patadas, es más fácil que todos exploten a que uno gane. Es que es justo. Tal vez aquí el problema que está sucediendo, que precisamente señalas, es que me parece que ningún país está dispuesto a morir. Ajá, a que se destruya todo esto. O sea, porque saben que en el momento en el que le respondan, o sea, es no acabar, o sea, va y todo. Pero eso también es, en todo sentido es malo, porque entonces cada quien puede hacer lo que quiera, porque sabes que hagas lo que hagas, nadie te va No va a haber una consecuencia. No va a haber una consecuencia. Es correcto. Entonces... Es correcto, y precisamente como lo dices, o sea, aquí los países europeos, y ellos solitos también, se han dejado, pues, doblegar por Estados Unidos. Desde que ocurrió todo el conflicto con Ucrania y se fueron en contra de Rusia y todo este conflicto que ha habido, pues se han hecho mucho más dependientes de Estados Unidos en su totalidad. Y ahora que el propio Estados Unidos aparentemente les está dando la espalda, pues ¿qué hacen, no? Entonces, su única respuesta que yo creo que podrían hacer, y vamos viendo, pues es una guerra comercial, totalmente. O sea, yo creo que es lo único que les queda, porque evidentemente militar no hay manera de que Europa gane ni ningún otro país. Y el ser más dependientes de Estados Unidos, pues al parecer ya se dieron cuenta que no va a ser la respuesta. Si lo que quieren es confrontar a Estados Unidos, pues depende menos de él, ¿no? Lastimosamente, pues me parece que ellos son los que ahora le exportan todo el gas que necesitan, ¿no? O sea, Estados Unidos, que era una de las principales justificaciones del también porque dinamitaron el ducto de... ¿Cuál fue? Este ducto de Rusia a Alemania, me parece, algo así. Y que bueno, ahora son dependientes de gas, o sea, dependen totalmente de la energía de Estados Unidos. Y que bueno, lastimosamente yo creo que esto únicamente está demostrando el nivel de escaladas a las que está llegando las tensiones geopolíticas. Y que bueno, o sea, al final es un síntoma de lo que le puede pasar a cualquier país latinoamericano. Y que era lo que también platicábamos en el episodio anterior, de ¿y qué le va a pasar a México? Que esto yo no sé, ustedes saben que el internet escucha, ¿no? Después de la plática que tuvimos, cómo me han estado apareciendo imágenes súper ridículas ya se están dirigiendo tanques a la frontera para defendernos de Estados Unidos, ¿no? No, o sea, no hay manera. Y ya estamos listos. Mono que salió llorando con la presidenta así, un mono, ¿lo viste? Que sale así saludando a la presidenta con una foto llorando. Y él está llorando cuando la ve. Y ya estamos listos para defender a México. Y ya cállense. O sea, si Estados Unidos nos quiere hacer pedacitos, nos va a hacer en un ratito, por mucho que tú salgas con tus cazuelas a agarrarte a catorrazos con un gringo. O sea, eso es definitivo. Nuestro ejército no tiene la capacidad para enfrentarse a Estados Unidos. Tendrá la capacidad para enfrentarse al de Guatemala o al de Honduras, pero no al de Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en consideración, pero también es muy importante que tomemos en consideración que ya hay suficientes problemas en el mundo como para que tú estés con tus ridiculeces de que eres de derecha y que vamos a detener el avance del comunismo en el mundo porque China nos... O sea, cállate, de verdad. O sea, a nadie le importa lo que tú hagas. O sea, no, Estados Unidos tiene intereses muy grandes. China es comunista, o sea... Bueno, además, pero y tampoco está extendiendo una campaña para matarnos de hambre aquí en México, ¿no? Entonces, ya está suficientemente grande el problema para que tú desde tu insignificancia vengas a nada más ser payaso. Son puras payasas, ¿verdad? Sí, no, o sea, yo creo que lo único que nos queda es, como siempre lo decimos, destruir el sistema. Aparte de destruir el sistema, es, o sea, analizar qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, pues para prevenir lo que posiblemente nos venga a nosotros. Y por chisme, ¿no? También para estar enterado, porque mira, cuando inicie la guerra, ni cuenta te vas a dar cuando ya volaste en pedacitos, ¿eh? No, eso imagínate, a mí me da mucho miedo porque, a ver, se supone que tenemos que ir todos los hombres, ¿no? A la guerra. Pues sí, pero deberían empezar por cambiar el sonido de la alerta sísmica porque ya no sabes si te está invadiendo Estados Unidos o te vas a morir aplastado. Ay, sí, no, con tanto sismo que ha habido.
Suena como de la guerra. Suena como guerra, pero, ay no chicos, o sea, lo único que también quiero hacer énfasis es de que yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo con Donald Trump y por ende no puedo celebrar ninguna de sus actuaciones en las que pretenda invadir países soberanos, libres. No lo voy a concebir nunca y pues no sé, o sea, jamás permitiría o aceptaría que México sea una colonia, o sea, no me cabe en la cabeza imaginarme un país así siendo colonia. Definitivamente no. No, claro que no. Y también estos videos son un poco para informar porque, o sea, la historia nos ha demostrado muchas veces que eso no funciona, como para que lo celebres. O sea, si va a pasar, pues ya va a pasar, pero no lo celebres al menos, no ten tantita dignidad. Sí, esperemos que si sucede no seamos encarcelados nosotros por estar incitando a la revolución, a aparece. la sedición. Sí, o sea, porque imagínense, ya nos invaden y todo, nosotros vamos a seguir con este podcast aunque nos silencie y nos van a encarcelar seguramente. Sí. No creo que invadan México, la verdad, pero el punto de todo esto, más allá de la payasada, es darnos cuenta que el mundo está, en efecto, como decía el primer ministro de Canadá, atravesando por una época sin retorno. Y lo que tenemos que hacer ahora es pensar el mundo para solventar los problemas que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cuáles van a ser ahora las nuevas reglas? ¿Estás de acuerdo? O sea, definitivamente todo lo que se había construido sí, no va. Se va a la basura. O sea, no funcionó, menos está funcionando ahora. Pero entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas reglas? ¿Qué va a regir al derecho internacional? La ley del más fuerte. Hasta que... Porque claro, o sea, imagínense, después de la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra más horrible de toda la historia, ni siquiera la Segunda, todos dijeron, no, ya, le vamos a parar. Y luego, nada más duraron unos 20 años. Luego viene la Segunda y dicen, no, sí, ya le vamos a parar. Y luego la Guerra Fría y todo. O sea, no sé yo qué necesita la humanidad para entender que hay que intentar vivir en paz. ¿Sabes qué? Siento que tal vez si nos invaden los extraterrestres. Yo creo, ¿no? O sea, imagínate, si nos invaden los extraterrestres, sí o sí te tienes que unir con la humanidad, sí. ¿No? Es la única. Si nos están viendo los extraterrestres, esta es una invitación. Pero sepan que nosotros los invitamos, así que no nos vayan a esclavizar. Oye, sí, es momento de que ya lleguen los extraterrestres porque, justo, como tú lo comentas, no encuentro otra manera que haga que este mundo se una y diga, a ver, o ya que sea la segunda venida de Cristo, que se acabe el mundo, ya. Ay, no, eso también me da mucho miedo. No, es que está insoportable. Me da mucho miedo. Y en incertidumbre, mejor sí, los ¿no? extraterrestres. Pero bueno, amigos, esto fue un episodio en el que... y justo hay que estar atentos de lo que se va a resolver en este Foro Económico Mundial de Davos. Estaba viendo que termina el 23 de enero. Sí, bueno, llegaron a un acuerdo, esto es muy importante. Llegaron a un acuerdo con la OTAN, no con la Unión Europea. La Unión Europea valió que de hecho lo dijo el primer ministro de Canadá, dijo que no me parece muy adecuado lo que dijo, pero finalmente es cierto. Si no estás en la mesa para negociar es porque eres el platillo. Y Europa ahorita es el platillo, entonces, bueno. Sí, solo llegó a negociaciones con la OTAN. Aparentemente, Estados Unidos no quiere llegar a la confrontación militar, pero definitivamente quiere Groenlandia. Entonces no sé qué acuerdos vayan a lograrse por ahí. Y deja en segundo plato a la Unión Europea. Hay que estar atentos de en qué concluye este foro mundial. Que, a ver, es un foro mundial económico y no se está hablando de economía. No. O sea, se está hablando aquí de fuerzas militares, qué territorio quiero, pero bueno, al final lo que se decide en este foro pues va a repercutir para el resto de año y para lo que vaya a suceder con hasta ahorita Groenlandia y en los meses posteriores a ver qué otro territorio. Pues sí, pero esperemos que el video de la próxima semana no sea hoy te contamos sobre la invasión en Groenlandia, entonces sí, ojalá que no, pero ya vemos, ¿no? Estaremos viendo. Pues bueno, amigos, un gusto saludarles, platicar aquí con ustedes. No olviden pues dejar sus comentarios, like, compartirlo y con gusto nosotros pues les contestamos o si nos quieren invitar a hablar de un tema en específico, también con gusto lo y si van a dejar sus mensajes de hate, háganlo en la caja de comentarios de YouTube porque eso nos da tráfico, sí, ¿no? También. Entonces, no sé si también ya se suben en el Spotify, pero también en el Spotify lo pueden dejar.
¿no? Donde quieran, pero generen Ahí tráfico. coméntenlo. Sí, no me manden mensajes privados, por favor. Si no, contestamos mensajes privados. Cuídense mucho, fue un placer compartirlo con Nosotros ustedes. fuimos La última y nos vamos a litigar. Nos vemos. Bye. Bye.